somos el grupo número 4, formado por Brigitte Ortiz, Emily Villacres, Emily Ullón, Luisa Romero, Yandel Espinales, Dayana Giler, Aaron Villamar, Romina Rentón, Yulisa Paladines, Yanela Espinosa, Jairo Cubi, Paula Herrera, Daniela Peñafiel, Melanie Franco y Sofía Gouzas. Y hoy hablaremos del arte de la retórica. La retórica. La comunicación es fenómeno natural del ser humano y a lo largo de la historia se ha buscado sistematizarla, por lo que se hallan los tratados de retórica. Se dio en la antigüedad, donde fue definida como arte de percepción verbal y fue usada en discursos. Llegó a convencer persuasivamente al oyente hasta del falso. Inicia en Sicilia en el año 5 a.C., donde hacían juicios populares para defender causas y derechos. Se volvió disciplina en el occidente desde el siglo V hasta el XIX después de Cristo. Su objeto de estudio fueron los efectos persuasivos lingüísticos. Participó en la literatura, la gramática, la psicolingüística, entre otros. Aparecieron maestros del arte oratorio y de manera elocuente fue comercializada. Tiempo después desapareció como disciplina. La oratoria comienza a ser estudiada, reglamentada y enseñada, dando origen a la retórica. Según Corax, un discurso tenía 5 partes: exordio, narración, argumentos, digresión y epílogo. Los autores cilicianos establecieron que la retórica era persuadir de una manera verosímil. Entonces la retórica no es verdad absoluta, sino más bien aparente. Gorgias, orador brillante y embajador de Atenas, introdujo la retórica en los griegos. Reunió elementos poéticos como metáforas, simetría, entre otros, y la hizo a prosa, con estilo y fuerza del discurso. Platón planteaba 2 tipos de retórica, la falsa y la auténtica. La falsa era objeto de ilusión y verosimilitud. La auténtica era objeto de verdad y bien. Estos diálogos a tipos eran binarios. Se elegía si se aceptaba o rechazaba hasta llegar a una conclusión deseada por el maestro. El arte de la retórica fue escrita por Aristóteles en el año 300 a.C. Esta obra, compuesta por 3 libros, divididos en el orden de emisor, receptor y mensaje, donde nos relata lo que hoy podría llamarse una teoría acerca de la persuasión. Esto basándose en su recopilación y críticas que hizo hacia los tratados de la retórica de su época. Aristóteles define la retórica como la facultad de conocer en cada caso aquello que puede persuadir, y lo define así porque es necesario que el modo de persuasión empleada sea adecuada para el tipo de caso con el que estemos tratando. La retórica aristotélica se basa en el principio de lo verosímil, en demostrar mediante el razonamiento aquello que la gente cree que es posible. Entonces, para persuadir es necesario contar aquello que la gente cree que es posible, aun cuando en realidad es imposible, y no contar lo que de hecho sí es posible, pues esto no será lo que la gente va a creer. La invención. La invención nos permite conocer, reconocer y proponer la elección de los bienes con una lógica propia de la retórica. Si bien trasciende a las ciencias modernas, no deja por ello de ser racional. Es a esta operación encontrar qué decir a la que Aristóteles presta más atención en su obra. Se trata de establecer las pruebas o argumentos necesarios para persuadir durante el discurso. Constituye, por así decirlo, el cuerpo lógico y psicológico del discurso. Su contenido supone además un método sistemático para hallar las formas argumentativas más eficaces, lo espontáneo o intuitivo. No produce buenas razones según Aristóteles. Esta búsqueda de argumentos persuasivos tiene 2 finalidades, una lógica y otra psicológica: convencer y emocionar, respectivamente. Recorreremos primero el camino del convencer para luego retomar el de emocionar. Esto se refiere a que todas las personas, cuando quieren convencer a alguien y hablan persuasivamente por hábito o improvisadamente, están haciendo un arte retórico sin darse cuenta. Se debe convencer a través de la fuerza lógica de los argumentos, existiendo 2 pruebas. Las técnicas, leyes, juramentos, testigos, contratos y confesiones son las que nos han sido impuestos, ya existían y están fuera del orador. Las técnicas que son inventadas por el orador a partir de su propio razonamiento se debe recurrir a ejemplos o epítetos. El ejemplo es la inducción del objeto particular, se refiere a una clase, y de esta se deriva un nuevo
objeto particular que es ocupado en el lugar del primero. El árbol retórico. Cada situación en la que debemos dar una respuesta y donde lo que prevalece es lo probable más que lo necesario, es una situación retórica. De ahí nace la naturaleza de la deliberación, que es natural en el hombre, pero cuyos procedimientos pueden estudiarse y enseñarse, partiendo entonces desde la premisa postulada por Aristóteles, que también lo que se hace por costumbre puede teorizarse. Tenemos las 5 partes que componen este procedimiento de deliberación para las decisiones prácticas. Estas son la invención, la disposición, la elocución, la memoria y la expresión. La retórica es el arte de elaborar discursos gramaticalmente correctos, elegantes y sobre todo persuasivos. Como siguiente punto tenemos acerca del convencer. Para convencer se requiere de un aparato lógico, de pruebas que permita persuadir al oyente, mediante el poder del razonamiento puro. Esto es la fuerza lógica de los argumentos. En este caso no se consideran las características anímicas del oyente, sino solo su capacidad de razonar. Acerca del emocionar, constituye lo psicológico del arte de la retórica. Ahí se pretende adaptar el discurso a las características de personalidad del oyente. En el carácter moral se refiere a los atributos que lo hacen digno de ser creído, porque a las personas buenas les creemos más y rápidamente, principalmente en lo que no hay evidencia, sino una opinión dudosa. Se debe descubrir lo que el público desea de él y complacerlo mostrando los rasgos morales apropiados para una buena impresión. Las pasiones se refieren a los sentimientos de aquel que escucha. Según Aristóteles, se persuade por medio de la disposición de los oyentes, cuando fueran conmovidos por el discurso. Es decir, no juzgamos de igual manera cuando estamos tristes que cuando estamos alegres, o cuando amamos que cuando odiamos, pues son pasiones la causa que los hombres difieran en su juicio. Aristóteles describe la gratitud como aquello por lo cual se dice que aquel que tiene disposición presta ayuda al que necesita, sin algo a cambio, para que el beneficiado logre sacar provecho. El favor será grande si fuera tratado o otorgado al que está muy necesitado, o se tratará de cosas importantes y difíciles. Aristóteles define caracteres según la edad, juventud, madurez y vejez, y según las virtudes de la suerte como nobleza, riqueza y poder. Estos constituyen un aspecto importante por parte del orador con el fin de adaptar su discurso a características del auditorio. Aristóteles dice: los que se encuentran en la madurez poseerán evidentemente un carácter intermedio entre dos anteriores, juventud y vejez. En la disposición se determina dónde se dirán los argumentos y contenidos lógicos una vez aclarados. Dependiendo del caso, el orden es fundamental para un aspecto formal. Aristóteles y posteriormente Corax establecieron un orden similar, dividido en secciones, en el cual se establece un discurso. Este es exordio, narración, demostración y epílogo. En el exordio se introduce el plan de discurso, o sea, el propósito. Según Aristóteles, al oyente hay que hacerlo benévolo o irritarlo, mantenerlo atento o distraerlo. Los oyentes prestan atención a asuntos de importancia personales, dignos de admiración y agradables. Por consiguiente, es necesario hacer ver que el discurso versa sobre asuntos de esta naturaleza. En la narración se relatan los hechos, se debe ser breve y conciso, previo a la argumentación. Ya en la demostración se ahonda más en la causa del discurso y sus argumentos. Es aquí donde se muestran los argumentos lógicos y hechos objetivos, teniendo en cuenta, claro, el propósito de persuadir. Todo lo referente a emocionar es válido. Y finalmente, en el epílogo, se hace una recapitulación de lo expuesto. Se finaliza el discurso con todos los recursos disponibles para emocionar al público y persuadirlo del mensaje expuesto. Elocución. En esta parte se trata de elegir las palabras adecuadas para expresarse, de adornar el discurso con expresiones tales que los argumentos sean más persuasivos de hallar, como decir lo que se ha de decir.
Esta constituye la parte estética del discurso y está centrada en el lenguaje propiamente tal. Este cumple la función de vestir y vivificar el razonamiento. Lo fundamental del lenguaje radica en que un término puede ser sustituido por otro, produciéndose o no un cambio en el sentido o connotación de lo que se dice. Como lo expresa Aristóteles, cuando se trata de manifestar algo, tiene su importancia decirlo de una u otra manera. La elocución es la parte estética del discurso, centrada en el lenguaje, por lo que se debe elegir cuidadosamente las palabras. Aristóteles recomienda utilizar figuras retóricas y dar al estilo un aire extranjero, porque esto exalta la imaginación. Destaca el uso de la voz alta, inflexiones y ritmos, estableciendo 7 cualidades en la locución: saber, pureza, grandeza, conveniencia, ritmo, periodo, cultura y vivacidad. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video. Muchas gracias.